A ver, ya, perfecto. Ahora sí. Listo, entonces vamos a continuar. Ya está grabando nuevamente. Voy a compartir esto. Ya. Bien, bueno, entonces, esta relación que les mencionaba que está muy acorde con lo que es cada cultivo acerca de cuál es el efecto que causa el aplicar agua, el poder cubrir la demanda de agua de los cultivos en el rendimiento, ¿no? Es lógico que cuando uno eh, plantea un proyecto de riego, siempre va a tratar de que uno de los beneficios de estos proyectos no solo sea el que los cultivos tengan menor incertidumbre a los factores climáticos, ¿no? Como la lluvia, sino que también el objetivo es que se incremente el rendimiento de los cultivos al momento de poder compensar los requerimientos de agua que tienen, ¿no? Entonces, de ahí que salen estas curvas, ¿no? Eh, y estábamos viendo el ejercicio. En este caso, esto es un ejercicio en un cultivo de maíz. Donde se dan acá sus cuatro etapas etapas fenológicas, los días de duración de esas etapas, la evapotranspiración que se genera tanto en días como en el ciclo y la evapotranspiración total, ¿no? En este caso, el maíz tiene un requerimiento de agua de 990 milímetros para todo su ciclo fenológico. Entonces, vamos a asumir de que tenemos una cantidad de agua solamente para cubrir el 90% de las necesidades del cultivo, ¿no? Entonces va a haber un déficit y calculamos que ese déficit va a ser de 99 milímetros. Entonces, el ejercicio nos pide calcular lo que es considerando el déficit hídrico para todo el ciclo del cultivo. Entonces, consideramos que este 90%, este déficit de 10% se va a plantear en las cuatro etapas fenológicas, ¿no? Entonces, esa es una forma. Luego tenemos otra alternativa que dice considerar el déficit hídrico solamente para el periodo de floración, ¿no? Que en el periodo de floración el calle es 1,5, ¿no? Y considerar el déficit solo para el periodo vegetativo, ¿no? O sea, para el periodo antes de la floración. Y eso vamos a ver que va a tener un efecto muy diferente, ¿no? Si nosotros restringimos el consumo de agua del cultivo en un periodo fenológico determinado o si lo restringimos en todo el ciclo, el efecto que eso va a causar en el rendimiento del cultivo va a ser muy diferente. Vamos a verlo en este ejercicio, ¿no? A ver, no está desarrollado acá, una parte falta. Em, a ver, déjeme un segundito, voy a revisar esto bien. Voy a dejar de compartir un momento, perdón. Hay una diapositiva que no ha salido bien. Bueno, ahorita lo estoy revisando, mil disculpas, van a disculpar, estoy revisando esta parte. Ah,
momento, perdón. Ejercicios. Diseño conceptual. Ahora, ya, tengo el ejercicio en Excel más bien. Vamos a ir con eso. Voy a, voy a compartir nuevamente la pantalla. Bien, entonces voy a agrandarlo esto para que se vea mejor. Aquí están los datos que hemos visto en la diapositiva. Entonces, tenemos esta la ecuación, ¿no? De eh, rendimiento y consumo de agua de los cultivos. Entonces, vamos a ya ir considerando los diferentes escenarios que se habían planteado, ¿no? Vamos a considerar el escenario uno, donde se considera que el déficit hídrico va a estar durante todo el ciclo, ¿no? Entonces, ya de una vez acá, lo que hacemos es directamente, voy a utilizar esto. Vamos a utilizar la ecuación general, ¿no? Para calcular la evapotranspiración, perdón, para calcular el rendimiento. Vamos a asumir que la evapotranspiración ajustada es de 891 milímetros, ¿no? Mientras que la evapotranspiración del cultivo para al 100% es de 990. Entonces, tenemos ya esos datos para la parte derecha de la ecuación, ¿no? Y para la parte izquierda, tenemos que el coeficiente del efecto del agua sobre el rendimiento del cultivo, en el caso del maíz, es 1,25. Y con eso vamos a obtener una relación rendimiento potencial y rendimiento real de 0,875. Es decir, en otras palabras, que del rendimiento potencial que tendría el cultivo de maíz, si nosotros le bajamos un 10% en la aplicación del agua, pues logramos reducir su rendimiento un 12,5%, ¿no? O sea, del rendimiento óptimo al que deberíamos de llegar, solamente llegamos a 87,5%. Es una, es un resultado que obtenemos con este escenario, ¿no? Vean que la relación no es lineal. Si yo reduzco la aplicación de agua al cultivo en un 10%, eso no se traduce en un 10% de reducción del rendimiento, sino en un porcentaje mayor, en este caso 12,5%. Bien, vamos ahora al segundo escenario, ¿no? Donde estábamos diciendo que vamos a considerar que el déficit hídrico solamente se va a dar durante la etapa de floración, ¿no? Entonces, hacemos el cálculo. Nuevamente acá solamente vamos a considerar ya la etapa de floración, ya no todo todo el ciclo fenológico, ¿no? En la etapa de floración, de acuerdo a la tabla, el requerimiento de agua del cultivo era 294 milímetros, ¿no? Pero si reducimos un 10% la aplicación del agua, que era 99 milímetros, entonces nos queda 195 milímetros, ¿no? O sea, es decir, en otras palabras, estamos aplicando el agua en casi todos los periodos fenológicos para que el cultivo cumpla el 100% de su requerimiento, excepto en floración, donde más bien vamos a bajarle, ¿no? El, la tasa de aplicación de agua, ¿no? Entonces, ¿qué se obtiene? El coeficiente en este caso, de ajuste es 1,5, es mayor. Haciendo el cálculo, obtenemos que la relación rendimiento potencial y rendimiento real es de 0,49. O sea, si ese 10% de agua nosotros lo vamos a reducir solamente durante la etapa de floración, el rendimiento puede bajar hasta un 50%. O sea, es una malísima estrategia
hacer este tipo de reducción en un periodo tan delicado como es la floración del cultivo. ¿Ok? Entonces, ese segundo escenario no es tan bueno como el anterior, por ejemplo. Ahora vamos a ir al tercer escenario, ¿no? En este caso, solamente vamos a considerar que ese 10% eh, se va a dar solamente en el periodo vegetativo del cultivo, ¿no? Entonces, el periodo vegetativo tiene un coeficiente de ajuste de 0,4. Reemplazamos los datos, tenemos la evapotranspiración en ese periodo de 360 milímetros. Si restamos 99 milímetros, nos queda 261. Entonces, el coeficiente de ajuste es 0,4 y haciendo el cálculo, la relación rendimiento potencial, rendimiento real es de 0,89. Este tercer caso es el más óptimo para lo que es el, si nosotros en caso de que no tenemos el agua suficiente para poder regar el cultivo, entonces tenemos que plantearnos estrategias. La estrategia, como estamos viendo acá, de acuerdo a estos cálculos, la más eh, óptima sería regar el cultivo con un porcentaje menor al requerido en el periodo vegetativo. De esa manera no afectamos de una manera muy fuerte a el rendimiento final del cultivo. El impacto que se va a observar va a ser inferior a si adoptamos el ahorro del agua en la floración. Entonces, este ejercicio es muy interesante. Más adelante lo voy a volver a mencionar. Un momento, perdón. Cuando estemos haciendo distribución de la... Bien, entonces, cuando hacemos distribución del agua de riego, el periodo más sensible que tenemos que ver y en el cual tenemos que hacer todo el esfuerzo para que el cultivo tenga la necesidad de agua, se pueda cubrir la necesidad de agua es en la floración. Si logramos eso en el sistema de riego, por lo menos vamos a dar ayudar a que no el rendimiento potencial, si bien no se puede llegar a obtener, pero vamos a tratar de no bajar mucho ese rendimiento, ¿no? Que obtengamos. Entonces, es bien interesante el ejercicio, nos da un mensaje bien claro, ¿no? Sobre en caso de que no tengamos la cantidad de agua suficiente, en qué momento es mejor ahorrar agua y en qué momento no. Y eso les cuento que es algo que en la práctica se da casi a menudo. Por lo general, los sistemas de riego no llegan a cubrir lo que es el 100% de las demandas de agua de los cultivos. ¿Por qué? Porque tienen los agricultores una superficie por lo general mayor a la cantidad de agua que ellos tienen disponible para regar esa superficie, ¿no? Entonces, el mayor calle en el cultivo es más susceptible al estrés hídrico. Eh, exacto, Norman, ¿no? Eso es bien, muy buena puntualización, ¿no? Mientras el calle, ese factor de ajuste sea mayor, el cultivo es más sensible, ¿no? Si en ese periodo nosotros cortamos el agua, hacemos un riego deficitario, podemos causar un impacto mayor en la reducción del rendimiento, ¿no? Muy buena el comentario que hace, ¿no? Bien, entonces, esa era una parte interesante que quería comentarles de esto que es el requerimiento, cómo afecta, ¿no? El consumo de agua de los cultivos eh, sobre su rendimiento, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Para justificar que el riego tenga un efecto, ¿no? En lo que es en en lo que es la mejora de las condiciones de los agricultores, ¿no? Bien, ok, ahora sí vamos a pasar a lo que es el ejercicio de Abro. Voy a explicar un poquito acerca del software Abro para que se,
se pueda, digamos, comprender mejor cuando ya estemos ejecutando, ¿no? El ejercicio. Eh, bien. Bueno, ahí se les ha dejado algunas referencias en la presentación sobre estas bibliografías que hemos utilizado. Y bueno, vamos a ver ahora la herramienta Abro, ¿no? Entonces, el Abro es pues un software que permite hacer balance hídrico. Eh, y la, bueno, lo que tienen de especial el software es que su uso es obligatorio para proyectos de riego de inversión pública, ¿no? En nuestro país, pues, los proyectos de riego que licita el Estado, en el tema de el diseño y también en la parte de la operación, se tiene que hacer siempre un balance hídrico utilizando este software, ¿no? Es obligatorio. No hay otros softwares que están disponibles ahí en la web. Por ejemplo, uno de los que anteriormente se usaba más era el CropWatt, ¿no? Que es el software de la FAO para hacer balance hídrico para riego. Y hay otros softwares también, ¿no? Que son muy interesantes, pero en nuestro país ya está estandarizado el uso de este software, ¿no? Y tiene más de 20 años de que ya se está utilizando, ¿no? Perdón. Entonces, eso hace pues que ya vea bastante experiencia en el uso de este software. Hay consultores que yo he conocido, ¿no? Con bastante experiencia. Entre ellos hay el ingeniero Montaño, ¿no? De Cochabamba, del programa ProAgro, que ha trabajado bastante, ¿no? Con Abro y, bueno, da cursos y demás, ¿no? Algunas veces. Tenemos que entender que el área bajo riego óptimo, sin embargo, es un cálculo teórico. No es que este software nos va a decir cómo va el sistema de riego, cómo va a funcionar en la práctica, ¿no? Porque hay simplificaciones que este software no realiza, ¿no? Y no considera. Y eso también lo hacen para que no sea muy complejo, ¿no? Para que no se estén haciendo unos cálculos que tal vez puedan llegar a afectar en algún momento a lo que es la operación del sistema, ¿no? Por eso es que una cosa es hacer el área bajo riego óptimo, el cálculo del área bajo riego óptimo, y otra cosa es hacer la gestión del riego. Bien, eso de la gestión del riego lo vamos a ver en en las 2 semanas que vienen, ¿no? Vamos a ir desarrollando escenarios para cómo se puede distribuir el agua en el sistema de riego y también cómo se puede monitorear, ¿no? El cómo va a operar el sistema de riego. Eso es algo bien interesante. Pero bueno, este programa es de uso oficial y obligatorio, ¿no? Y el objetivo en realidad de Abro es priorizar inversiones. O sea, en otras palabras, en- con el Abro se saca un indicador que sirve para poder medir la viabilidad económica financiera de los proyectos de riego. Y ese indicador se llama área, lo que es el área incremental del proyecto, ¿no? En otras palabras, el proyecto que va a implementar el riego, ¿en cuántas hectáreas óptimamente puede llegar a incrementar esa área bajo riego, ¿no? Entonces, si el proyecto incrementa, por ejemplo, 50 hectáreas bajo riego óptimo, al momento de hacer la evaluación de ese proyecto, los supervisores ya tienen algunos indicadores, ¿no? Yo recuerdo pues que desde el 2014 se manejaba un indicador de $5.000 por hectárea incremental aproximadamente, ¿no? O sea, mientras más hectáreas incrementales generara el proyecto en el Abro, más factible era ese proyecto, ¿no? De financiar. Eh, entonces, había en ese entonces, pues, consultores que también usaban, ¿no? Esto vamos a decirlo de una manera directa, el software para poder sacar aquellos proyectos que
eran inviables, volverlos viables, ¿no? Aumentando su área bajo riego incremental. Y eso era un poco, mm, ese es un poco un filtro que el supervisor tiene que revisar bien, ¿no? El que evalúe el informe de Abro tiene que ver si el consultor está haciendo el balance de una manera coherente o está tratando de forzar las cosas, ¿no? Les voy a explicar eso cuando estemos viendo el reporte de Abro, en donde se presentan esos puntos críticos que uno tiene que tener ahí un buen criterio para identificar si si em, ese, ese Abro está desarrollado de una manera adecuada o no. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, el Abro es actualizado el año 2020, ¿no? Hace tiempo atrás había la versión 3.1 que se ha manejado bastante tiempo, ¿no? Y se ha hecho esfuerzos por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, bueno, en sí del Viceministerio de Riego, ¿no? Para poder mejorar esta herramienta. Entonces, se ha trabajado en una versión más actual y la última versión que ha salido el 2023, que es la 4.0.1, es la que en la actualidad oficialmente se está manejando, ¿no? Y este Abro pues tiene una resolución ministerial, ¿no? Que aprueba y deroga las versiones anteriores. Entonces, de ahí que la importancia de este software, ¿no? Que lo vamos a explicar a continuación. Eh, mm, bueno, el Abro tiene dos componentes, ¿no? Un componente que es un aplicativo de escritorio que está en formato, bueno, es compatible con el lenguaje de programación JavaScript. Por ello es que cuando descargamos Abro, también tenemos que instalar un complemento de JavaScript, ¿no? Para que pueda funcionar el software. Entonces, el software está disponible en esta página, ¿no? Les voy a compartir en el chat. De todas maneras, esto ya está igual en la plataforma, ¿no? De el módulo, ¿no? A ver, lo vamos a compartir ahí en el chat para que puedan ingresar también ahí al instalador. Entonces, voy a entrar a la plataforma también para que vean dónde está, en caso de que los colegas que no están pudiendo participar y vean y van a tener la grabación, pues van a verlo, ¿no? Entonces, eso está en la unidad 2 donde dice instalador Abro, ¿no? En huevografía. Entonces, ahí está el instalador de Abro, ¿no? Uno ingresa a ese instalador y va a la URL, al hipervínculo, y ahí le aparece, ¿no? Entonces ahí está el instalador, lo que es el JavaScript. Este es el instalador. Luego el JavaScript, el instalador de JavaScript. Y hay unos manuales más, ¿no? Esto, entonces, estimados colegas, descárguenlo, ¿no? Porque les voy a plantear una tarea que está relacionada con el uso de este software, ¿no? Entonces, es importante que eh, puedan tener el software, ¿no? Para poder realizar la tarea de esta semana. Bueno, de esta segunda unidad, mejor dicho. Entonces, hay también la plataforma web, que básicamente es esa plataforma que es administrada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Eh, también está en la plataforma. Aquí dice Abro Web, ¿no? Este enlace, ustedes ingresan a Abro Web y ingresan ahí a la página. También se los comparto ahí por el chat para que puedan acceder. Y en esta página ustedes tienen acceso al Abro, pueden suscribirse, pueden obtener datos climáticos y actualizar y actualizar la base de datos de Abro, ¿no? Vamos a ir viendo todo eso, ¿no? La suscripción, bueno, pues es algo que ustedes lo pueden hacer de manera personal. Aquí colocan sus datos y todo, y les va a generar un usuario y un password, ¿no? Esta suscripción a Abro es importante, sobre todo cuando ustedes están haciendo un proyecto de riego. Actualmente, los supervisores
piden que el archivo Abro se suba a la plataforma del ministerio. Entonces, para ello ustedes tienen que tener su usuario y contraseña para poder ingresar ese Abro ahí a la plataforma. Eso es como una sistematización que está haciendo el ministerio, ¿no? Para que los proyectos de riego pues ya se vayan, los Abros que se van generando de los proyectos de riego vayan quedándose almacenados en una base de datos, ¿no? De ahí viene eso. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a continuar. Hay criterios de llenado del Abro. Vamos a ir viendo un criterio específicamente en nuestro caso, que es porcentaje de aprovechamiento. Hay fuentes que son reguladas, que son, por ejemplo, embalses y agua subterránea. Entonces, los supervisores por lo general evalúan de que si un Abro está bien hecho, aproximadamente un 95% del agua que tienen estas fuentes deberían de aprovecharse por los cultivos. ¿Ok? Y en el caso de fuentes continuas, ríos o vertientes, hasta, bueno, un 70% de agua de lo que es el volumen disponible por estas fuentes debería de ser utilizado para riego. Si es que cumple ese criterio, entonces el Abro, de una manera muy general, podría decirse que está desarrollado de forma coherente, ¿no? Hay sistemas mixtos, por ejemplo, que tienen embalses y que tienen fuentes como ríos o vertientes, ¿no? Entonces hay que hacer un promedio de estos dos. Y también hay excepciones, ¿no? Como por ejemplo, en el caso del altiplano y algunas regiones del país donde existen heladas, pues la restricción a que no se puede cultivar, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros veamos un ejemplo aquí rápido, tenemos por ejemplo, una fuente de agua que es un embalse y un río, ¿no? Tenemos estas dos fuentes para utilizarlas en el proyecto. Entonces, calculamos, ¿no? De lo que es el embalse, el 95% y de lo que es el río, el 70%, ¿no? Entonces, sumamos y obtenemos que el promedio ponderado es de 89%, ¿no? Que es el agua disponible que se debería de utilizar para el riego, ¿no? Si eso lo calculamos bien en términos de, digamos, de lo que es cuánto de agua debería de sobrar, más o menos debería de sobrar un 310.000 metros cúbicos, ¿no? De estas cantidades que tenemos para disponer, lo que podríamos dejar que sobre es solamente esta cantidad, ¿no? Eso ya los técnicos lo están tomando ya bastante como criterio, ¿no? Por eso les menciono. El volumen sobrante, ¿dónde lo van a ver? En el Abro va a estar en la parte de donde es balance, acá en esta opción, que se denomina balance. Ahí va a haber en este reporte, va a haber una fila que se llama volumen sobrante, ¿no? Y ahí va a indicar qué cantidad hay, ¿no? Qué cantidad ha sobrado. ¿Ok? Ahora hay otros criterios que también se utilizan para evaluar si un Abro está bien desarrollado, por ejemplo, en el tema de campañas, ¿no? Por ejemplo, en los cultivos de invierno, la relación entre el volumen de precipitación y el volumen de riego va a ser menor a uno, ¿no? O sea, en otras palabras, pues lo que precipita va a ser inferior a lo que es el volumen de riego que estamos aplicando. Eso es lógico porque en estas épocas pues llueve muy poco, ¿no? En invierno por lo general, ¿no? En Bolivia, porque tenemos un régimen monomodal de precipitaciones, ¿no? Entonces, deberíamos de tener más riego que precipitación, ¿no? En nuestro agro. Y en el segundo caso, en cultivos de verano, pues la relación debería de ser mayor o igual a uno, ¿no? No se recomienda que sea muy elevada esta relación, ¿no? O sea, digamos un 5 o un 10, porque básicamente, pues, eso daría a entender de que en ese agro, la cantidad de agua que los cultivos están aprovechando proviene de la lluvia principalmente y en una medida muy baja del riego. Entonces, eso es, digamos, ilógico, ¿no? Porque ahí no tendría sentido implementar un proyecto de riego. Si la lluvia cubre una buena parte de la demanda de agua de los cultivos, entonces, ¿para qué un proyecto de riego, no? Entonces, esos son unos datos interesantes que les comento, ¿no?
Acá vemos un reporte de Abro, entonces vemos cómo es, ¿no? Se hace por cultivo el análisis y se ve, ¿no? La superficie propuesta, lo que es la superficie calculada, o sea, la que puede regarse, la demanda de los cultivos, cuánto es el aporte de la precipitación y cuánto es el aporte del riego, ¿no? Y aquí tenemos una relación, ¿no? Precipitación-riego. En este caso dice 0,34, ¿no? Menor a uno. Como verán, si es menor a uno, entonces es campaña de invierno, ¿no? Y estamos bien, ¿no? Estamos con esa relación. Y bueno, en el caso de ABA, pues sale cero, ¿no? La superficie calculada por ellos, pues que no se está cubriendo la demanda de ese cultivo, ¿no? Solamente del durazno, principalmente acá, ¿no? Bien. Abajo hay un reporte, ¿no? De cultivos perennes, cultivos de invierno, de verano. Es bien interesante porque ahí nos indica el efecto que tiene el sistema de riego, no solamente de manera global, sino por campaña, ¿no? Y por tipo de cultivo igual, ¿no? En cultivos perennes. Eh, en la oferta de agua, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Eh, las ofertas de agua, por lo general, bueno, en el agro están muy relacionadas con lo que es la eficiencia. Entonces, hay eficiencia de conducción y de distribución. Uno tiene que ir estimando, ¿no? ¿Cuánto es esa eficiencia? Si es tubería o si es canal, la eficiencia va a ser diferente, ¿no? Pero lo que pasa es que las eficiencias de conducción y distribución están muy relacionadas con lo que es la longitud de el conducto, ¿no? O de sí, del conducto que va a transportar el agua, ¿no? Entonces, si es de 5 kilómetros, por ejemplo, el conducto, entonces habrá mayor pérdida a un conducto que es de 1 kilómetro, ¿no? Porque hay menos probabilidad. Mientras menos Mientras más corto la longitud del conducto, menos probabilidad de que vea pérdidas, ¿no? Entonces, en el Abro han utilizado una ecuación que es bien interesante, ¿no? Donde la eficiencia en lo que es conducción y distribución está relacionada con lo que es, uno, la característica del conducto, o sea, si es canal o es tubería, y dos, la longitud de ese conducto, ¿ok? Bueno, y en el método de riego en parcela se tiene que cubrir el 100% del área bajo riego óptimo, ¿no? Eso ya es un supuesto ya directamente, ¿no? La demanda de los cultivos en el agro va a estar relacionada con días efectivos, o sea, periodo vegetativo del cultivo, ¿no? Eso es muy importante. Y los coeficientes de cultivo que tiene el Abro, muchos de ellos están asociados con lo que es la cartilla número 56 de la FAO, ¿no? Entonces, tómenlo muy en cuenta, esa cartilla 56 de la FAO tiene mucha información que, a pesar de que la cartilla se ha desarrollado el año 2006, si no me equivoco, vean que ya han pasado bastantes años y hasta ahora sigue siendo vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues no hay muchos estudios que han actualizado esto, ¿no? Y a pesar de ello, pues también la FAO está haciendo ahora más énfasis en lo que es el uso de la teledetección para monitoreo de la evapotranspiración, ¿no? Pero ya que estamos en el ámbito de lo que es proyectos de inversión pública, por lo general utilizamos estas ecuaciones que todavía están en la cartilla 56 de la FAO, ¿no? Eh, También hay unos parámetros que ha utilizado el programa para poder ajustar la humedad relativa en lo que, dependiendo de qué tipo de clima se tiene, ¿no? Si es árido, subhúmedo o húmedo. Esto como que no lo vamos a ver mucho nosotros porque ya está implícito en el programa, ¿no? Solamente yo les comento para que tengan en cuenta de que hay algunos ajustes que han hecho a lo que es el cálculo de la evapotranspiración de la cartilla número 56 de la FAO, ¿no? Han hecho algunos ajustes sobre todo en el tema de la humedad relativa, ¿no? Y bueno, la conductividad eléctrica del suelo se asume que es un decisiemmen sobre metro, pero podemos cambiar esto, ¿no? Vamos a ver eso en los módulos que tiene. Una característica de este Abro, de esta versión, es que permite incluir el KC ajustado del cultivo. O sea, en otras palabras, si el cultivo está en un lugar donde, por ejemplo, el suelo es salino, entonces el coeficiente del cultivo va a reducir, ¿no? O por temas de manejo también, ¿no?
si no se está haciendo un manejo adecuado. Uno puede asumir, ¿no? En el agro, decir, bueno, los agricultores no tienen mucha experiencia, entonces también no voy a sobreestimar lo que es el- la demanda de agua de los cultivos. Tengo que también incluir ahí ese efecto que causa el manejo, ¿no? Entonces, eso es el KC, ¿no? KC ajustado, ¿no? El KC ajustado va a estar relacionado con factores climáticos, perdón, con factores de manejo y estrés, ¿no? Bien, entonces, a ver, luego tenemos este coeficiente K-Y, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hemos visto en el ejercicio anterior? Que se utiliza para poder estimar el efecto que va a causar el, en la cantidad de agua aplicada sobre el rendimiento de los cultivos, ¿no? Entonces, ¿Pasa ahí? en esta versión de Abro se ha Ajá. incluido eso con la base de datos que se tiene, ¿no? Pasa al otro En la lado. publicación. ¿Sí? Ay, no sé. Ah, bueno, lo voy a ver, parece que no, está un poco de ruido ahí, ¿no? Ya, bien. Entonces, el KYE igual está incluido en lo que es el software Abro, aunque no está de una manera muy rigurosa, o sea, no nos va a dar rendimientos, ¿no? El Abro solamente está ajustado para ver, está incluido para ver un resultado de cómo el riego va a ayudar en el rendimiento de los cultivos, ¿no? Pero no está, digamos, esto implementado de una manera muy profunda, ¿no? Eso sí, la tolerancia a la salinidad está incluido en este documento bueno, en este software. Lo vamos a ver, pero de forma práctica, como les digo, no vamos a, como por razones de tiempo, vamos a tratar de verlo eso en la práctica, ¿no? Entonces, ustedes descargan el software y la instalación es solamente siguiente, siguiente y siguiente, ¿no? No tienen que modificar lo que es los instaladores por defecto. Y cuando instalen Abro, instalen por favor también ese JavaScript que viene acompañado del instalador, ¿no? Porque si no, tal vez van a tener problemas de compatibilidad en su computadora. Bueno, vamos a entrar entonces al software como tal. Este es el software Abro, ¿no? En su versión 4.0.1. Em, este es bueno, en mi computadora hay un problemita que se ve muy pequeño, ¿no? Entonces, eso, pero pueden ustedes agrandarlo con el zoom, hay una opción en Zoom para poder hacer un acercamiento, ¿no? En lo que se está compartiendo. Entonces, les pido que puedan hacer eso, ¿no? Ya, vamos a ir haciendo por pasos esto, ya no nos vamos a ir adelantando mucho. Lo que vamos a hacer primero es el viceministerio está trabajando en actualizar el Abro de forma, digamos, periódica. Entonces, hay una base de datos que está actualizándose. Voy a entrar al Internet. Si ustedes se van a lo que es actualizar base de datos, acá les va a decir, ¿no? La última base de datos que se ha actualizado es del 2023, del 22 de agosto, ¿no? No se echó una actualización mayor, pero aquí puede salir las publicaciones posteriores también, ¿no? Y este es lo que es la base de datos actualizada, ¿no? Les voy a enseñar cómo incorporar esto en el Abro, ¿no? Porque más adelante ustedes igual van a necesitar actualizar algunas bases de datos. Entonces, descargan esto. Ay, perdón, no es acá. Es acá, ¿no? Donde dice descargar, última versión, base de datos Abro. Descarguen ahí, ¿no? Y se va a descargar un archivito. Entonces, ese archivito ustedes lo van a incluir en el software, ¿no? ¿Cómo vamos a incluir la base de datos? ¿Cómo la vamos a actualizar? Vamos al software y acá donde dice archivo, a ver, perdón, donde dice ayuda, en la pestaña ayuda hay una opción que dice actualizar base de datos.
Entonces ustedes buscan el archivo de la base de datos que han descargado, la última, y le colocan abrir, ¿no? Entonces aquí les va a decir, ¿no? Error no se pudo actualizar porque eh, debe ejecutar el Abro con privilegios de administrador. Entonces vamos a cerrar el Abro y vamos a volver a abrirlo, pero vamos a abrirlo como administrador. Entonces hacemos clic derecho sobre el software y ejecutar como administrador. Le ponemos que sí, vamos a darle permiso. Bueno, entendemos de que no va a causar ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, ayuda de nuevo y actualizar base de datos. Y ahora si seleccionamos dónde está lo que hemos obtenido, la base de datos actualizada, y le ponemos abrir. Y ahí dice, ¿no? La base de datos ha sido actualizada. Por favor, vuelva a iniciar para que se actualicen los cambios, ¿no? Entonces, una vez eso sale, se va a cerrar automáticamente el programa, ¿no? Entonces ya con eso ya está actualizado. Cuando lo vuelvan a abrir el Abro, ya va a estar con la base de datos actualizada. En esa última actualización se ha incluido, por ejemplo, flores. Es un cultivo que no estaba en la base de datos original del Abro, ¿no? Vamos a ejecutar ahora sí Abro para hacer el ejercicio, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ingresar a Abro. Em, Vamos a ir llenando acá información primero básica del proyecto, ¿no? Vamos a trabajar con un ejemplo que yo ya lo he preelaborado, entonces, pero les voy a explicar de todas maneras, ¿no? Lo voy a abrir, pues denme un segundo, y a modo de que ya ustedes, bueno, agilizar un poco la explicación, ¿no? Un momento, perdón. A ver, esto está aquí. Ya, entonces, vamos a abrir ya uno que yo tengo ya desarrollado, un Abro. Les voy a explicar, pero no se preocupen, ¿no? Los datos que vamos a ingresar, ¿no? Entonces, archivo, abrir archivo y vamos a colocar el directorio de dónde está ese archivo, ¿no? Yo lo tengo acá. Vean que el icono es una nubecita, ¿no? Del archivo. Entonces ahí se van a dar de cuenta que es compatible con Abro, ¿no? Y le colocan abrir. Y ya se ha incluido eso automáticamente, ¿no? Entonces, estamos viendo acá, el proyecto va a ser Racaipampa, esto queda en Cochabamba, en la provincia Misque, en el municipio de Misque. Acá hay unas listas desplegables, ¿no? Ustedes tienen que seleccionar en qué departamento está, en qué provincia y en qué municipio, ¿no? Y las comunidades que están abarcando en el proyecto, ¿no? Con este botón más pueden ustedes incluir una comunidad más, ¿no? O también si se han equivocado con esta X lo pueden eliminar, ¿no? ¿Ok? Ahora, algo que pide acá este software es incluir lo que es en qué unidad hidrográfica estamos trabajando, ¿no? El viceministerio ha desarrollado una clasificación de unidades hidrográficas en Bolivia. Entonces acá nos dice que tenemos que ingresar la unidad hidrográfica al nivel 3. Unidad hidrográfica casi que es similar al término de cuenca, ¿no? Cuenca hidrográfica. Entonces, tal vez lo comprendan mejor de esa manera. Entonces, ¿dónde está este proyecto? Acá dice, ¿no? Esto está en unidad hidrográfica nivel 3 en el río Mamoré, ¿no? Ustedes tienen que identificar en cuál unidad hidrográfica está. ¿Cómo pueden identificar eso? Bueno, los que manejen sistemas de información geográfica van a ver que hay disponible, ¿no? En el internet, en la página de GeoBolivia, lo que son los shapefiles, ¿no? De cuencas. En mi caso, yo voy a trabajar con un archivo de Google Earth que tiene las unidades hidrográficas de, de todo Bolivia, ¿no? En un archivo. Em, este archivito se los voy a compartir. Ahorita no lo he subido todavía, lo voy a compartir. A ver.
No sé qué ha pasado aquí. A ver, un momentito, es que es pesado, entonces tarda en cargar. Entonces, acá está, este es el software, ¿no? Google Earth. Me imagino que han manejado ya algunos de ustedes, colegas. Y acá están las unidades hidrográficas, ¿no? Lo voy a activar. Tarda un poco, ¿no? Depende mucho de la tarjeta gráfica, de la computadora, ¿no? Entonces, pero es la forma, yo he visto que es lo más, la forma más simple de poder trabajar con esto, ¿no? En caso de que no tengamos, no tengamos mucho conocimiento de sistemas de información geográfica, ¿no? Este archivito, como les digo, les voy a compartir, ¿no? Entonces, en este caso, este proyecto dice que está en la cuenca hidrográfica nivel 3 Río Mamoré, y en el nivel 4 en Río Grande. Ahora, ¿cómo yo sé que eso está ahí? Bueno, voy a colocar estas coordenadas en el Google Earth y voy a ver dónde cae para corroborar, ¿no? En qué unidad hidrográfica me encuentro. Estas coordenadas son las coordenadas del área del proyecto. Aquí dice, ¿no? Coordenadas de la zona de riego. Entonces, voy a incluirlas, ¿ok? Voy a revisar esto. Voy a configurar que esto esté en unidades, grados, minutos y segundos. Aplico y OK. Voy a incluir entonces acá, voy a crear un proyectito. Le voy a llamar Raca y Pampa, ¿no? Para que pueda guardarlo ahí lo que voy a hacer. Voy a crear un puntero con esta opción, que es una tachuela amarilla. Entonces acá tengo que colocarle la coordenada, ¿no? Entonces la latitud era 11 grados. A ver, voy a revisar. Perdón, 18 grados, 11 minutos, 42 segundos. 18 grados, 11 minutos, 46 segundos. Y 42 segundos, perdón. Y en lo que es la longitud, voy a colocarla 65 grados, 22 minutos, 58 segundos. 65 grados, 22 minutos y 58 segundos. 58 segundos. Ya, esto le voy a llamar Raca y Pampa, ¿no? Para que se pueda ver bien. Le pongo OK y me sale que está acá, ¿no? Me voy a acercar para que se vea mejor, ¿no? Acá está la tachuela amarilla y me sale que está justo en esta unidad hidrográfica que es de un color medio café, ¿no? Entonces voy a seleccionar el elemento de unidades hidrográficas de Bolivia, hago clic y ahí me dice. En el nivel uno, esto es la unidad 4. Nivel 2, unidad 46. Nivel 3, que es lo que me pide el Abro, unidad 466. Entonces, eso es lo que yo tengo que colocar acá, ¿no? Y acá está, ¿no? Efectivamente, la unidad es 466 Río Mamoré. Y en el nivel 4 dice 4669. Vamos a verificar. Nivel 4, 4669. Correcto, ¿no? Está bien. Entonces, de esa manera, estimados colegas, ustedes pueden colocar lo que es la unidad hidrográfica correspondiente al proyecto, ¿no? Luego, en esta parte tienen que colocar lo que es la cuenca, ¿no? La cuenca ya, y la cuenca que van a aprovechar, ¿no? De la cual van a aprovechar el agua de riego, para riego, ¿no? En este caso se llama río Raca y Pampa. Luego, las coordenadas del sistema de riego, ¿no? Esas coordenadas, pues uno tiene que considerar simplemente la coordenada del punto central de la zona de riego. ¿Ya? No hay que ser muy específico acá de cuál parte vamos a considerar. Traten de ubicarlo de un punto central, ¿no? Luego, la coordenada de la toma, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar la obra de toma?
Eso tienen que colocarle su coordenada respectiva, ¿no? Ok, tanto en latitud como en longitud. Luego, ¿a qué altitud se encuentra el área del proyecto? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esto apagarlo y nos quedamos acá con Racaipampa. Ustedes en el Google Earth tienen la posibilidad, ¿no? De tener acá, de ingresar y tener imágenes de alta resolución, ¿no? Esta es la comunidad Racaipampa. Esto está en Cochabamba, ¿no? Si colocamos la manito muy cerca de acá, vamos a ver que en la parte inferior nos dice la elevación 2747. Entonces, yo estoy colocando 2775. Puedo modificar esto, ¿no? 2747. Esto es la altitud del área de riego, ¿no? Hay veces, si es una zona muy inclinada, va a haber mucha variación, ¿no? Altitudinal. Ahí se aconseja lo siguiente. Si hay demasiada variación, es mejor crear abros separados por piso ecológico. Si no es mucha la variación, tal vez se puede considerar un solo abro, ¿no? Eso ya es un criterio que les doy, ¿no? Zona agroecológica. Hay altiplano, trópico, valles mesotérmicos y valles, ¿no? Entonces ahí ya tenemos lo que son las ecorregiones de Bolivia, ¿no? El área regable, en este caso, el proyecto tiene 56 hectáreas. Acá una aclaración. El área regable no necesariamente es el área que se va a regar con el proyecto. O sea, es el área, tal vez lo podemos entender mejor como potencialmente regable. O sea, en esta comunidad, por ejemplo, a qué superficie el proyecto podría abarcar? No estamos diciendo que la cantidad de agua va a ser suficiente o no. Simplemente estamos diciendo un área que el proyecto puede llegar a cubrir en caso de que potencialmente hubiera una cantidad de agua suficiente, ¿no? Pero ya estamos diciendo que esto es solamente referencia, ¿no? ¿Ok? A ver, perdón. Ya, tenemos luego las familias beneficiarias, eso lo tienen que sacar de la información del proyecto y la fecha de llenado del abro, ¿no? Esto ustedes lo pueden actualizar, por ejemplo, a la fecha de hoy, ¿no? Hoy día estamos a 1 de mayo, ¿no? Entonces vamos a buscar acá mayo, 1 de mayo, ¿no? Y el código SISIN. Este código SISIN, por lo general lo dan los supervisores o está en los proyectos, ¿no? Cuando uno entra al SICOES, ahí le sale, ¿no? El código SISIN. Entonces, eso viene ya de cada proyecto. No es necesario acá que lo incluyan. Esto es solamente en el caso de que ya lo tengamos, pero no, si no tenemos, igual nos va a dejar llenar el abro, ya no es un problema. Luego, acá ustedes colocan sus datos de, sus datos como consultor, ¿no? Vamos a asumir que estamos haciendo un proyecto de riego y estamos llenando el abro, ¿no? No me pasa. Luego, Ah, ella, por abajo. perdón, ¿alguien está preguntando algo? Bien, bueno, ya. Entonces, luego, acá viene lo que es la fase del proyecto. Los proyectos tienen diferentes etapas, ¿no? De acuerdo a su ciclo de vida. El ITCP es el perfil de proyecto, ¿no? Bueno, casi con eso ustedes lo pueden relacionar, ¿no? EDTP, proyecto a diseño final. Luego entra la parte de construcción y acompañamiento, la puesta en marcha y la operación. Entonces, hay esas diferentes fases. Yo voy a entrar al diseño final. Y acá unas metas del proyecto que pueden colocar, ¿no? Se va a beneficiar a tantas comunidades, el objetivo es ampliar la red de riego, ¿no? Eso ya es un poco más abierto, ¿no? Ustedes pueden llenar acá. eh, en realidad esto deberían de extraerlo del documento del proyecto, ¿no? Pero como es un ejercicio, vamos a llenarlo de una manera, digamos, más, ¿cómo se diría? Bueno, más a criterio, ¿no? Listo. Esta es la primera pestaña de información, ¿no? Vamos a ir a lo que es cálculo de evapotranspiración de referencia, ¿no? La ETO. Vamos a este segundo módulo. Acá, ustedes tienen que colocar lo que es.
pueden llenar los datos de lo que es las variables climáticas en caso de que tengan información, pero lo que yo les recomiendo, lo que es más práctico es acudir a la información que tiene el Abro Web, ¿no? Entonces, para ello ustedes necesitan, primero, tener la coordenada de su proyecto, ¿no? Vamos a asumir que esta es la coordenada de nuestra área de proyecto y esta coordenada tiene que estar en latitud y longitud solamente en grados decimales. Entonces voy a configurar eso. Me voy a herramientas, opciones y lo voy a poner solamente grados decimales. Aplicar y OK. Hago clic derecho sobre la tachuela y propiedades. Y acá está, ¿no? Esto está en grados decimales, la latitud y la longitud. Muy bien, ya tengo esa información. Entonces, ahora sí voy a entrar a el Abro Web. Acá un módulo que se llama datos climáticos. ¿Ok? Ingresan esa opción y colocan primero su correo electrónico en la parte superior y en la parte inferior las coordenadas del lugar, ¿no? Latitud en grados decimales y longitud. Entonces, lo voy a extraer eso de acá. Tengan cuidado, estimados colegas, que la latitud y la longitud estén en valores negativos, ¿no? Eso es importante, ¿ok? Entonces, copio los dos, ¿no? Y pongo enviar, ¿no? Enviar datos al correo. Entonces dice se ha procesado y se le ha enviado a su correo. Ustedes tienen que ir al correo electrónico, posteriormente ingresan acá, a ver, vamos a ver. Voy a actualizar esto. Hay veces tarda un poquito, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia. Va a llegar una información más o menos como esta, ¿no? Acá abro, te anuncia, dice, ¿no? Maya, abro, te anuncia. Acá te dice, bueno, usted ha solicitado datos y se le ha enviado por a este correo y con estas son las coordenadas que nos ha solicitado. Acá están los datos, ¿no? De lo que es las variables climáticas, pero hay un archivo adjunto. Ustedes deben descargar ese archivo adjunto, ¿ok? Descarguen ese archivo que dice datos CSV. Bien, todavía no ha llegado, seguro ya va a llegar, ¿no? Demora un poco. Yo más bien ya lo tengo descargado. Entonces, acá en Abro, voy a ir a la opción que dice seleccionar, ¿no? Acá, esta opción. Tiene que estar cliqueado acá desde archivo también, ¿no? Esta pestañita tiene que estar activo. Y colocamos seleccionar. Vamos a buscar entonces dónde está ese archivito CSV que venía adjunto en el correo, ¿no? Yo lo tengo acá, le pongo abrir y lo carga automáticamente, ¿no? Listo. Entonces ya lo tienen. En el caso de que esto, lo voy a incluir este archivo más, en el caso de que no les llegue por alguna razón ese correo con los datos climáticos, entonces para la tarea les voy a incluir también este archivito para también hacer esta simulación, ¿no? No necesitamos modificar acá nada más. Luego nos vamos a oferta. En oferta ustedes tienen que colocar ya eh, los datos de la fuente, ¿no? O sea, la, de qué fuente estamos obteniendo, digamos, el agua para el riego, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ustedes tienen que incluir eso. Bien, entonces, vamos a incluirlo, ¿no? Se puede colocar tanto en lo que es situación sin proyecto como situación con proyecto, ¿no? Situación sin proyecto, entiéndase como cuando antes de que se ejecute el proyecto de riego, existía ya riego en la zona, ¿no? Si no existía, entonces esta situación sin proyecto se lo deja vacío, ¿no? En el caso de que exista, hay que incluir, ¿no? ¿Dónde incluyen ustedes los datos de la fuente? Acá, en esta opción que dice agregar, ¿no? Ponen acá agregar y acá ustedes pueden colocar el nombre de la fuente. Por ejemplo, acá le podemos poner río, no sé, río Racay Pampa. Y acá le ponemos, ¿no?
si va a estar en metros cúbicos o en litros por segundo. Mi consejo, si es un río o una vertiente, litros por segundo. Si es un embalse, una presa, metros cúbicos, ¿ya? Ustedes tienen que ver eso de acuerdo a la qué fuente tienen. En fuente tienen que colocar si es continuo o regulado. Continuo son los ríos, ¿no? Corrientes libres y regulados son presas, ¿no? Acá le ponemos continuo y en tipo, acá ustedes pueden colocar, ¿no? ¿De dónde es? Deshielo, embalse, quebrada, reuso, río, subterráneo, vertiente. Río, ¿no? Y a continuación tienen que colocar los datos, ¿no? Acá esto viene de un estudio hidrológico, ¿no? Que tendría que hacerse donde debería de el ingeniero que está en la parte de hidrología calcular, ¿no? El caudal que tiene el río en cada mes, ¿no? Eso ya es un estudio que se hace, ¿no? De en otra parte del proyecto que se llama hidrología. Acá le colocan ustedes cuánto es la fuente de agua, ¿no? Cuántos litros por segundo tiene en cada mes y eso lo tienen que ustedes incluir, ¿no? Ahí. Si tienen varias fuentes, pues hay que incluirlo, ¿no? Hay que darse ese trabajo. Si quieren seguir registrando, por ejemplo, tienen más fuentes, colocan esto y va a generar otra ventana posteriormente, ¿no? ¿Listo? Entonces yo tengo acá una fuente que dice acá, ¿no? Sistema existente. Lo voy a editar. Ustedes han creado fuente, por ejemplo, y va a aparecer acá abajo, ¿no? En fuentes de agua. Entonces, si se han equivocado o quieren revisar, acá hay una opción con un lápiz y ahí les dice, ¿no? Sistema de riego existentes, le he puesto ese nombre simplemente. Y acá esto está en unidades de volumen. Entonces acá está, ¿no? Metros cúbicos. Entonces, lo vamos a cerrar. Esa es la fuente de agua, ¿no? También hay esto que se denomina derechos de terceros, ¿no? En esta versión del Labro, ustedes pueden colocar derechos de tercero solamente como enunciativo. ¿Por qué? Porque en el Labro ya asume de que esta fuente de agua ya ha sido afectada por derechos de terceros. ¿Qué es derechos de terceros? Para que me entiendan mejor, ¿no? Si yo tengo una fuente de agua, a ver, vamos a ver esto rápido. Tengo una fuente de agua, un río. Entonces, supongamos que acá hay una comunidad, acá hay otra comunidad, ¿no? Y donde está el proyecto es acá abajo. Entonces, esta comunidad va a extraer una parte del agua, ¿no? Del río. Esta comunidad también va a extraer otra parte. Y lo que sobre ya solamente va a llegar para el riego, ¿no? Para el proyecto. Entonces, derechos de terceros son esos, esas derivaciones que se está haciendo del agua, aguas arriba, ¿no? También puede estar aguas abajo, ¿no? Eso igual puede darse la situación, ¿no? Que vea, por ejemplo, un acuerdo entre comunidades de que solamente pueden aprovechar tanta cantidad de agua, ¿no? Puede darse. Pero por lo general, los que están arriba son los más beneficiados, ¿no? Y los que están abajo generalmente tienen mayor déficit, ¿no? De agua. Em, También el caudal ecológico es un derecho de tercero, ¿no? También eso igual considérenlo. Ese caudal que hay que dejar para que se preserven los valores ecológicos del ecosistema fluvial, ¿no? Listo, entonces esta es la situación sin proyecto y con proyecto ya colocan lo que van a proyectar, ¿no? A realizar. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto voy a aprovechar en este caso hay dos fuentes, uno que es un río y el otro que es una presa. Entonces acá ya se han colocado los datos, ¿no? Luego, en este tema de la eficiencia, acá, eficiencia del sistema, ustedes tienen que generarlo, ¿no? Acá yo ya tengo calculado, pero les explico cómo se llena, ¿no? Ustedes en eficiencia van a colocar calcular y les va a aparecer acá una ventana, ¿no? En esta ventana ustedes tienen que colocar primero la eficiencia de captación. ¿Cuánto es lo que se está, cuánto es la eficiencia de captación? Por lo general las eficiencias de captación son bien altas, ¿no? 0,95, 0,99 aproximadamente. Acá les pregunta, ¿no? ¿El caudal a ser captado corresponde a una fracción del caudal? Le colocan sí o no. ¿La estructura corresponde a una estructura mejorada? Sí o no, ¿no? ¿Y de qué año va a ser la mejora, ¿no? Entonces eso también tienen que colocar.
Luego, la captación cuenta con estructuras de control. Acá le colocamos muy buenas, regulares o deficientes. Estructuras de control, ¿qué son? Las compuertas principalmente, ¿no? Que van a tener las obras de toma. Mantenimiento y reparación. ¿Cómo está en temas de mantenimiento? Buen mantenimiento. Bueno, generalmente asumimos buen mantenimiento en la etapa de diseño, ¿no? Entonces, ustedes ponen estos datos. ¿Por qué? Porque el Abro ya tiene un motor de cálculo y si ustedes le dicen esas características, entonces él va a calcular una determinada eficiencia en base a esas características. ¿Ok? Vámonos a la conducción. En la conducción, yo tengo que colocar qué longitud tiene, ¿no? El, el canal o la tubería de conducción. La conducción, a ver, vamos a hacerlo esto un poco breve. Acá yo tengo la captación, supongamos, y luego de acá voy a poner con azul la conducción. ¿Qué es la conducción? Es esa tubería o canal que va a llevar el agua desde la toma hasta un punto donde ya se va a distribuir el agua, que puede ser ya sea un tanque de regulación, ¿no? O directamente una cámara de derivación, ¿no? Puede ser. Y de ahí ya esto va a volverse en unas ramas que van a ir a las diferentes zonas de riego, ¿no? Y esta que está con verde es la distribución. Entonces, en la distribución, ustedes, vamos a ver eso en un poco, en el siguiente punto, tienen que igual determinar la eficiencia, ¿ok? La eficiencia de conducción, entonces, acá uno tiene que colocar solamente pueden modificar lo que está con blanco, ¿ya? Lo que está con verde, el sistema del Abro lo calcula, ¿no? No es necesario editar eso. La longitud del tramo, por ejemplo, en este caso es un tipo de tramo rústico. ¿Cuántos kilómetros? 5 kilómetros vamos a subir. Y luego hay una longitud de tramo mejorado, 5 kilómetros de tipo uno y de tipo 2 5 kilómetros. Acá al lado les dice eficiencia por kilómetro. Ustedes tienen que asumir, por ejemplo, si es rústico, es un canal de tierra, un 90% de eficiencia puede ser, ¿no? Un 10% puede ser que se pierda por infiltración, ¿no? Si es un canal de tierra. Si es canal, por ejemplo, canal revestido, entonces va a haber evaporación, pero tal vez no va a ser mucha, ¿no? Entonces 0,99. Si es tubería, realmente la pérdida va a ser muy, pero muy baja, 0,9997. ¿Ok? Ustedes llenan esos datos y se los calcula automáticamente la eficiencia de conducción, ¿no? Hacen lo mismo para la distribución, igual llenan si es rústico o si es mejorado. En este caso solamente tenemos tubería en la distribución. Entonces, colocamos cuántos kilómetros de tubería y la eficiencia. Y aquí me calcula la eficiencia de distribución, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante de esta versión mejorada, ¿no? Que en la eficiencia ya no está a criterio, ¿no? Ya te da algunos indicadores para que se calcule un poco más, de una manera más adecuada, ¿no? En el método de riego, ¿no? Acá, eficiencia de aplicación. Tenemos que colocar qué método de riego se va a utilizar. ¿Van a regar por inundación, por surcos, por aspersión o otros métodos, ¿no? Entonces acá tenemos que colocar en porcentaje. Por ejemplo, en este proyecto un 10% van a regar por surcos y un 90% por aspersión. ¿Por qué no hemos colocado 100% directamente? ¿Por qué? Porque la eficiencia, porque en el momento del diseño del proyecto había personas que eran muy reacios a que el proyecto, digamos, mejore sus condiciones. Entonces ellos ya tenían una forma de regar y querían mantenerla. Entonces se ha respetado eso, ¿no? Hemos mantenido a los usuarios que no quieren el sistema de riegos, quieren mantener como regaban ellos normalmente, entonces se les deja. Y estos son los que se han adaptado a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces, de esa manera ya les calcula la eficiencia total. Acá ustedes le ponen guardar para terminar, ¿no? En situación con proyecto y sin proyecto, tienen que llenarlo, ¿no? Como les digo, si sin proyecto no hay no hay riego, lo dejan vacío, ¿no? No va a influir. Lo que sí en situación con proyecto es ahí donde tienen que calcular mejor esto, ¿no? Tienen que ingresar esos datos. Entonces, vamos a continuar ahora con la demanda, ya
nos vamos a quedar un poco más de tiempo ya. Por favor, colegas, van a disculpar también los problemas técnicos que he tenido al inicio de la clase. Entonces, para poder concluir el ejercicio, vamos a tomarnos un poco más de tiempo, por favor. Vamos al módulo de demanda, ¿no? Entonces, en este módulo ya vamos a ingresar lo que es los cultivos que van a regarse, ¿no? Hay situación sin proyecto y con proyecto igual, como en el caso de lo que estábamos viendo en la fuente, igual lo mismo para lo que es la demanda, ¿no? Entonces, en situación sin proyecto, en este caso vamos a asumir de que tenemos ABA que se está regando, ¿no? Entonces le colocamos acá, ¿no? Del diagnóstico que hemos visto. Primero hay que crear la cédula de cultivos y luego, una vez creada la cédula de cultivos, recién lo vamos a colocar eso dentro de esta cédula de cultivos, lo podemos ajustar, ¿no? Ya, vamos a ver, vamos a crear un hito para que vean conmigo y luego lo demás va a ser relativamente similar, ¿no? Entonces, en situación sin proyecto, supongamos que va a haber acá unos cultivos que van a regar. Pongo agregar primero y acá tengo que indicar qué cultivo va a ser. Vamos a colocar papa temprana. Ya, un cultivo papa temprana. ¿Esto de dónde sale? De el diagnóstico y el diseño que se va a hacer, ¿no? Entonces, los agrónomos, que son los más especialistas en esta área, tienen que identificar, ¿no? Bueno, los agricultores tienen estos cultivos, entonces yo con el sistema de riego, bueno, vamos a plantear los cultivos que ya tienen experiencia y tal vez uno que otro nuevo que tenga un buen precio en el mercado, ¿no? Hay propuestas, hay variedad que ustedes pueden meterle, ¿no? En variedad, ¿no? Es una papa temprana. Supongamos como es en el valle, vamos a colocar la variedad de Siré, ¿no? Si tienen el nombre de la variedad, lo colocan. Si no tienen, no hay problema, ¿no? Eso se puede dejar ahí. El periodo del cultivo, acá tenemos que colocar, ¿no? ¿Qué periodo es? ¿Invierno, verano o perenne? Yo le voy a colocar invierno, ¿ya? Para ver, ¿no? La fecha de siembra, ¿cuál va a ser la fecha de siembra? Entonces, colocaremos la fecha de siembra. Vamos a asumir que van a regar el 30 de julio. Van a empezar la campaña el 30 de julio, ¿no? Ahí es donde empieza el riego. Y el agro ya en su base de datos ya sabe si es papa temprana, allá su periodo vegetativo son 115 días. Entonces, si ustedes tienen mayor información del cultivo, pueden cambiar esa fecha, ese periodo. Si consideran que es más o menos, entonces pueden ajustarlo, ¿no? Les da esa opción. Y la fecha de cosecha, ya el Abro lo asume, o sea, en base al cálculo que hace, en base a esa base de datos que tiene, ya aquí ya les dicen, el 22 de noviembre va a ser la cosecha. Ya está entonces eso calculado. Superficie, ¿qué superficie vamos a tener? Supongamos que van a ser 5 hectáreas. ¿Listo? Si le colocan seguir adicionando, les va a lanzar otra nueva ventana para otro cultivo, ¿no? Pueden colocarlos y van a ver que necesitan más cultivos, ¿no? Yo lo voy a dejar así y le pongo agregar. Acá está entonces, tengo papa temprana, ¿no? Ya lo he incluido ahí como cultivo. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esos cultivos que yo estoy colocando acá arriba son cultivos que se los coloca de una manera muy general, pero no van a entrar en el cálculo del abro. Los que van a entrar son los cultivos que están acá abajo, que dice cédula de cultivos ajustado. ¿Ok? En este caso solamente tengo haba, ¿no? Por más de que he creado papa, no lo estoy incluyendo, ¿no? ¿Cómo lo incluyo ahora un cultivo para que ingrese acá en cédula de cultivos ajustado? Entonces, vamos a incluir con este más que dice acá, un botoncito verde. Seleccionamos en el cultivo que hemos creado y acá nos dice, ¿no? Días. Entonces nos dice el periodo vegetativo
Luego nos da algunas opciones, nos dice, el coeficiente del cultivo es este, para las diferentes fechas, ¿no? Y nos da la opción de ajustar estos coeficientes de cultivo dependiendo de algunos factores. Vamos a hacerlo para que vean cómo se puede ajustar. ¿Ok? Un momentito, perdón. Listo. Mira, entonces, donde dice ajustar KC, le vamos a colocar acá en este lápiz y nos va a sacar una ventana, ¿no? En esta ventana yo tengo que ajustar algunos parámetros que considere que van a influir, ¿no? En papa temprana nos dice el KC inicial es este, el periodo de desarrollo va del 30 de julio al 23 de, el periodo de desarrollo, ¿no? Por si acaso acá nos dice, hay KC inicial, KC medio y KC final. Son tres etapas que considera el agro para cultivos anuales. Ok, entonces, mes principal del periodo, ¿eso a qué se refiere? El cultivo en qué periodo se va a concentrar mayormente. Si estamos diciendo del 30 de julio al 23 de agosto, entonces el mes principal va a ser agosto, ¿no? Porque obviamente casi es como que estamos entrando solo a agosto. Luego, intervalo de riego. ¿Cada cuánto se va a regar este cultivo? Eso es algo que tenemos que verlo. Aquí vamos a verlo de forma estimativa, pero vamos a aprender a definir ese intervalo de riego las siguientes clases, ¿ya? Vamos a asumir que son 10. O sea, en otras palabras, cada 10 días se riega este cultivo. Bien, la evapotranspiración ya me da calculado. La lámina neta igual. La lámina infiltrada, yo le puedo decir, ¿no? ¿Qué tipo de suelo es? Si es un suelo, si es una lámina ligera, lámina media o lámina grande. O sea, mejor dicho, perdón, ¿cómo se aplica el riego? ¿Se aplican riegos con láminas muy bajas, lámina media o lámina grande, ¿no? Le pondremos lámina media, ¿no? De 10 a 40. Ah, no, como es casi inicial, no tiene mucho consumo, ¿no? El cultivo, entonces lámina ligera le vamos a colocar. Y el tipo de suelo. Hay dos tipos de suelo aquí principalmente, texturas finas o texturas gruesas. Le colocaremos textura fina, eso sale del estudio de suelos. Y acá me dice, ¿no? El valor ajustado es 0,3. Entonces, inicialmente era 0,24, ¿no? Ahora ha subido a 0,3. Es decir, en otras palabras, el coeficiente del cultivo se ha incrementado, ¿no? Un poco, ¿ya? Eso es por qué. Porque estamos haciendo acá algunas cuestiones de manejo que están influyendo en que el cultivo va a tener que compensar su requerimiento de agua, implicándole una mayor cantidad de lámina de agua, ¿ya? ¿Se entiende eso? Es por tema de manejo. En el manejo no se está haciendo un manejo adecuado. ¿Por qué? Siendo un cultivo inicial, regar cada 10 días es demasiado. En un cultivo inicial se debería de regar en menos tiempo, ¿no? Por ejemplo, cada 3 días. O, perdón, mejor estaba en 10. Si le regamos cada 7 días, por ejemplo, me sale 0,42, ¿no? Ustedes pueden hacer la prueba, ¿no? Si digamos le colocamos 15 días, me sale 0,23. O sea, en otras palabras, si el intervalo de riego en este cultivo es más largo, entonces casi que el KC inicial y el ajustado va a ser muy similar, ¿no? O sea, en otras palabras, pues estoy aplicando de una forma adecuada el riego. Pero si le pongo cada 10, es como que le estoy aplicando una cantidad de agua, un intervalo tal vez demasiado frecuente, ¿no? Eso está afectando en que el valor de ajuste sea más alto, ¿no? Vamos al KC medio, ¿ya? En el KC medio, lo que podemos modificar es, por ejemplo, el mes principal. En este caso, va del 23 de septiembre al 26 de octubre. Mes principal, octubre. Y acá podemos incluir lo que es la condición agroclimática.
¿Qué vamos a incluir acá? Esto es árido, semiárido, subhúmedo o muy húmedo. Como son valles semiáridos ahí en Cochabamba, entonces valle árido, semiárido. El valor de ajuste dice 1.13, por lo que es un clima más árido, entonces obviamente va a haber mayor demanda evaporítica. Por eso es que tiene también un coeficiente de KC ajustado más elevado. Y en la parte final tenemos que indicar eh, el mes principal también, como en los anteriores. En este caso va a ser noviembre, porque va del 26 de octubre al 22 de noviembre. La velocidad del viento, me dice, es 2.5 metros sobre segundo. ¿Eso de dónde lo obtiene? De los datos climáticos. La altura de planta de la base de datos y la humedad relativa de los datos climáticos. Entonces, acá me dice, el KC debería de ser 0.42, pero haciendo el ajuste con las variables climáticas, tu KC es 0.45. Le colocaremos, una vez que ya hemos terminado, ajustar. Y ya se ha ajustado. Entonces, lo último que tenemos que hacer para incluir este cultivo para que esté en el balance es agregar. Y vean que ya se ha incluido acá en la parte inferior, ¿no? Papa temprana. Este proceso se hace de igual manera para lo que es los otros cultivos, ¿ok? Igual ustedes tienen que ir aumentando cultivos ahí, ¿no? En situación sin proyecto, si no hay riego, no se coloca nada, ¿no? Igual como en la fuente. En el caso de con proyecto, sí tienen que colocar lo que es la cédula de cultivos que ustedes están planteando, ¿no? ¿Qué cultivos tienen? ¿Listo? Acá tenemos diferentes cultivos, ¿no? Vean, está hasta el durazno, ¿no? Tenemos un cultivo perenne. Si algún cultivo ustedes lo han, digamos, no lo se han equivocado, también lo pueden anular acá, ¿no? Con esta X. Y acá ustedes pueden ver, consultar cómo es el coeficiente de cultivo, ¿no? En todo el periodo vegetativo, ¿no? En todo el año, mejor dicho. Listo, entonces eso es la demanda. Y para terminar, nos vamos a ir al balance. Vamos a esta opción que dice balance. Eh, bien, acá entonces ya nos va a salir lo que es el, el balance entre la oferta y la demanda de agua en el proyecto. Entonces, vamos a ver. La herramienta Abro hace tres tipos de balances. Un balance que va a ser primero para los cultivos perennes. eh, Después, el agua que sobra lo va a utilizar para los cultivos de invierno. Y finalmente, lo último que queda para los cultivos de verano. Así trabaja, ¿ya? Acá tenemos volumen neto para verano, volumen disponible para invierno y lo que son los perennes acá en la parte superior. ¿Ya? Entonces hace eso para priorizar, ¿no? El Abro tiene esa característica. Ahora, acá ya me da, en base a lo que hemos metido los datos, lo que es el cultivo, perdón, el proyecto, ¿no? En este caso, en sí proyecto, no tenemos perennes, ¿no? Hemos dicho que solo tenemos papa y bueno, había haba, ¿no? Entonces, el 100% va a ser cultivo perenne. No, pero no va a ser de verano solamente, ¿no ve? Porque hemos dicho que hay papa en invierno. Entonces, le colocaremos un 50% en invierno y un 50% en verano, ¿no? Esto aquí ustedes pueden modificar estas relaciones, ¿no? Para ver lo más óptimo. Entonces, en invierno ha pescado a la papa, ¿no? Acá está. Y en el verano al haba. No, no hay perennes, ¿no? En este caso. Ahora vámonos a la opción con proyecto. ¿Qué es lo que nos interesa en realidad, no? En con proyecto acá tenemos cultivo perenne, cultivo de invierno y en verano no hemos colocado nada. Porque básicamente, pues en el verano, como les comentaba, se puede regar, pero es como un riego. Vamos a decirlo así, riego de apoyo, ¿no? No es que con el riego los cultivos van a salir en el verano, porque llueve, ¿no? Eso ya es lógico. Entonces, no va a haber mucha necesidad de poner cultivos en la época de enero, febrero, marzo, ¿no? Entonces, donde tenemos más prioridades en los cultivos perennes
y en invierno. Entonces, incluimos eso. Ok, hay una pregunta. En verano normalmente el riego es complementario. Correcto, complementario de apoyo, ¿no? Complementario se dice porque obviamente ya el riego no cubre el 100% de las demandas de los cultivos, ¿no? En el invierno se considera riego suplementario, ¿no? Eso también, que el riego es, cubre la demanda total de agua de los cultivos en ese periodo, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver la parte que está al final de este módulo. Acá hay un resumen, ¿no? Entonces, este resumen me da unos datos bien interesantes, ¿no? Acá me dice los cultivos perennes, cuánto de agua tienen, ¿no? ¿Cuánto de agua están consumiendo? Consumen acá, dice, ¿no? 454.000 metros cúbicos. De lo que es la superficie propuesta, que son 11 hectáreas, lo que se puede, digamos, regar de eso es 42. O sea, en otras palabras, puedo incrementar más superficie para perennes. Acá en el Abro me está diciendo eso, ¿no? Tiene usted bastante agua, no lo está utilizando toda esa agua, podría aumentar más superficie, ¿no? Ya, eso es uno. En la campaña de invierno tenemos que los cultivos acá están consumiendo 404.000 metros cúbicos. Tenemos la superficie propuesta 30 hectáreas, lo que podría regarse 67.2. Eh, un cuidado, ¿no? Acá, lo que es esta superficie propuesta y calculada están en función de el volumen previsto y el volumen usado, ¿no? El volumen previsto dice que se requiere 726.000, por ejemplo, para el invierno, ¿no? Y el usado es 404.000, o sea, de lo que demandan los cultivos, solamente se está cubriendo esta cantidad. Eso es la superficie propuesta y la superficie calculada, ¿no? Entonces, si yo quisiera aumentar la superficie propuesta, ¿qué tendría que ser? Bueno, ver algunas cuestiones de tal vez cultivos que sean menos exigentes en requerimiento de agua, o también ver, cambiar un poquito las fechas de siembra para poder ver ese, para poder aprovechar el agua tal vez de una manera mucho más eh, óptima, ¿no? Entonces eso ya es un tema de hacer varias pruebas, ¿no? Campaña de verano, como le hemos puesto cero, entonces acá sale cero, ¿no? Hay cultivos, 31 hectáreas hay, dice, de cultivo en verano, pero como no se está incluyendo para el riego, entonces acá sale cero, ¿no? ¿Ok? Entonces, el volumen usado, 859.000, dice, ¿no? 314. El volumen sobrante, 593.000. ¿Estará bien este balance, de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Cuánto debería de ser lo que es la relación entre el volumen de agua disponible y el utilizado? A ver, vamos a hacer un sencillo cálculo acá. Con la calculadora voy a colocar estos valores. Dice que lo que estamos usando es 859.314.13, ¿no? Eso es lo que se está utilizando. Lo que sobra lo voy a sumar para ver el volumen total, ¿ya? Más 593.180.27. Tenemos 1.452, perdón, 1.452.494.4 metros cúbicos, ¿no? Esa es la cantidad de agua que el sistema dispone, ¿no? Y de eso nosotros solamente estamos utilizando 859.000. ¿Cuánto refleja eso en porcentaje? A ver, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Voy a copiarme esto. eh, am, ya, vamos a copiarnos esto. Voy a copiar, control C. Ahora sí, voy a colocar 859.314.13 dividido entre el total, que es 1.000.000. ¿Y cuánto me sale?
Me dice que estamos aprovechando más o menos el 60%, ¿no? El 59%. Vamos a volver a la presentación para que se entienda mejor. Dice, ¿no? Acá, perdón, más arribita. Acá está, ¿no? Fuentes reguladas, 95% debería de utilizar. Fuentes disponibles, perdón, fuentes continuas, 70%. Yo tengo apenas 59%, ¿no? Que estoy utilizando. O sea, el Abro tiene que mejorarse, ¿no? No está optimizado. Eso ya es acá estoy viendo un indicador que me está ayudando a entender si estoy haciendo estoy haciéndolo el Abro con una distribución óptima del agua o no, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes ya tienen que un poco ir jugando, ¿no? Entonces, si ven que acá no está tan bien, entonces hay que probar, ¿no? En lo que es demanda, hay que ver, ¿no? Acá, tal vez hay cultivos que están consumiendo demasiada agua en una época donde es el agua disponible escasa, ¿no? Entonces, tal vez puedo recorrer un poquito la fecha de siembra para que vayamos un poco, o ya incluir alguna parte de cultivos con, eh, con lo que es riego complementario, ¿no? Aunque no se recomienda mucho eso, ¿no? Incluir riego complementario. Eh, pero bueno, podríamos hacer varios escenarios, ¿no? Para ir viendo. Ahí, en realidad, hasta aquí todo se puede llenar, digamos, relativamente en corto tiempo, ¿no? Lo que más se demora en el Abro es hacer ese ajuste final de los volúmenes disponible y utilizado para encontrar esa relación adecuada, ¿no? Ok. Entonces ya tenemos acá el balance. Lo que uno puede hacer a continuación es, a ver, perdón, esto lo voy a cerrar. Eh, Bien, entonces el balance uno puede luego extraerlo en un formato de reporte, ¿ya? Acá en la parte superior, vean, hay como una impresora, dice, ¿no? Generar reporte. Entonces, ingreso a esta opción y va a generar el reporte de lo que hemos hecho, ¿no? Y me dice dónde lo vamos a guardar. Lo voy a guardar en este caso a ver, lo vamos a guardar en una acá lo vamos a guardar en un directorio que ya tengo. Reporte Pampa, versión 2 le voy a colocar. Listo. Entonces, ya hemos salvado el reporte. ¿Ya? Ese reporte es el que ustedes tienen que enviar como tarea en base a los datos del ejercicio que se les ha colocado de manera adjunta, que lo vamos a revisar en un momento más, ¿no? Acá está el reporte del balance. Y en realidad esto es una una copia de todo lo que hemos visto en el software, pero en un documento en PDF, ¿no? Esto se utiliza para que ustedes lo adjunten ya en los proyectos, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte más, a ver, ¿dónde estaba el resumen? Pam, pam, pam. Resumen, acá está, ¿no? Resumen. En esta página donde está el balance por campaña, resumen campaña para perennes. Aquí vamos a ver. La oferta en junio me dice que es 47.000 y lo que demandan los cultivos es 30.000 y hay una sobra de 17.000 cubos. En otras palabras, en junio sobra agua, ¿no? Vamos a ver, en julio también tenemos esa relación, ¿no? Tenemos una oferta de 38.000, lo que es la demanda es menos 9.000 y lo que me sobra es 29.000. Como verán, los restantes meses tienen ese comportamiento. Entonces, hay cantidad de agua que puede ser aprovechada para los cultivos perennes, pero hemos restringido, ¿no? Las superficies. Ahí tenemos que hacer alguna modificación, ¿no? Para ver si podemos mejorar o no el balance. En la campaña de invierno, lo propio, ¿no? Vamos a ver volumen de oferta
65.000, lo que es la demanda, 29.000, y el volumen sobrante, 35.000, ¿no? O sea, en otras palabras, sobra agua, ¿no? El caso acá, este es el cuello de botella. Miren, en el mes de octubre, la oferta es 100.000 y lo que los cultivos pueden aprovechar es también 100.000. O sea, están aprovechando el 100% de la fuente de agua. El sobrante es cero. Este mes, lo que está pasando en el agro es que, y eso es bueno, no sé si decirlo un defecto del agro, pero cuando hay un mes donde se estrangula el sistema, eso va a afectar a todos los demás meses del año. Acá estoy limitando la demanda a 100.000. Entonces, si por ejemplo acá me sale que solamente puedo regar 20 hectáreas en este mes, entonces el agro va a asumir que esas 20 hectáreas lo va a repetir para noviembre, diciembre, enero, febrero y los demás meses, ¿no? En parte no está tan bien eso, porque en realidad acá puede haber déficit, pero los demás meses existe cantidad de agua suficiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos regar, no sé, supongamos 30 hectáreas, ¿no? En este otro mes, otras 30 hectáreas igual, ¿no? O sea, y aquí incluso vean, hay ya bastante demanda. Acá tal vez podemos regar de las 20 hectáreas, de las 30 hectáreas que regábamos anteriormente, tal vez 23, supongamos. Y acá, donde me estrangula el sistema, solamente riego 20. Pero el Abro dice, no, si en este mes tú no puedes regar, solamente puedes regar 20, entonces los siguientes meses lo voy a reducir el área a 20 también, ¿no? Para no, para que el área se mantenga en todo el año, ¿no? Entonces, eso es un tema de Abro, ¿no? Que lo considera así. En el caso de verano, como le hemos puesto cero, entonces no hay cultivos con riego, ¿no? Y acá me da el volumen final de la demanda, ¿no? Entonces, esta partecita que yo les me estoy deteniendo a analizar, es lo que ustedes en la tarea también tienen que ponerse a discutir un poco, ¿no? Por eso es que la tarea es, uno, presentar este reporte y dos, hacer un análisis de los resultados que han obtenido, ¿no? Pueden colocar, ¿no? En la campaña de invierno, resulta que la demanda es inferior a la oferta, ¿no? Solamente hay un mes crítico que puede ser octubre. Entonces, lo que se va, lo que se puede hacer para mejorar el agro es tratar de que los cultivos no coincidan en octubre con su demanda máxima. Se puede ajustar eso de una manera, digamos, para distribuir mejor el agua, ¿no? En los demás meses. Ya, eso es cosa de que uno vaya analizando y en un párrafo ustedes lo pueden eso discutir, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya este es el reporte, como les digo, no estamos viendo todo porque en realidad mucho del reporte es lo que estaba en el proyecto cuando hemos metido datos, ¿no? Ok. Tal vez alguno tiene una duda, pero si el Abro tiene algunas pestañas más que no nos ha mostrado. Con lo que hemos hecho hasta acá, ya se genera el reporte. Hay una pestaña adicional que se llama distribución. En esta pestaña se ha hecho un esfuerzo por parte del equipo que ha desarrollado el Abro para poder implementar una estrategia de distribución del agua en base a los resultados del Abro, cosa que no es una muy buena idea, porque ya les he comentado que el Abro es un cálculo teórico y la distribución más bien lo que hace es tratar de reproducir lo que se va a hacer en la parte operativa ya, ¿no? Del proyecto. Entonces, acá hay unos parámetros que uno puede colocar para poder, digamos, hacer una distribución ficticia del agua, ¿no? Pero no es esto requisito para llenar el abro, ¿no? Y la última pestaña dice enlace ministerio. Ahí ustedes
lo que les comentaba, tienen que poner su usuario y su contraseña con el que se han registrado en Abro y luego ingresan, ¿no? Y luego les va a aparecer ahí una siguiente ventana donde les va a pedir que suban el archivo del Abro, ¿no? Que han desarrollado. Por si acaso ahí no es subir el reporte del Abro, simplemente, ¿no? Tienen que subir este archivo editable. ¿Cómo guardan este proyecto, por ejemplo, de Abro? Archivo, guardar como. Y ahí ustedes direccionan dónde van a guardar, ¿no? Y se va a crear un archivito así como este, ¿no? Una nubecita. Y esa nubecita es pues la que tienen que subir ahí en la web del ministerio, ¿no? Eso ya cuando estamos haciendo ya proyectos ya con financiamiento del Estado, ¿no? Proyectos de inversión pública. Entonces, desde ese punto de vista, sí, esto es obligatorio, ¿no? Hacer este envío del formulario, perdón, del proyecto de Abro. ¿Ok? No sé si hay dudas hasta acá, antes de que pasemos a explicarles lo que es el trabajo para 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 esta unidad 2. Y ya, creo que no hay consultas, ¿no? Eh, Acá está la tarea, ya está subido, por si acaso. En donde dice actividades, ustedes tienen tarea, cálculo de área bajo riego óptimo, dice, ¿no? Esto lo van a poder subir hasta el miércoles 7, ¿ok? Siempre prevean su tiempo, ¿no, estimados colegas? Ingresan allá a la actividad y aquí se les da unas instrucciones muy breves. En base a los datos del documento adjunto, calcule el área bajo riego óptimo con el software Abro. Adjuntar el reporte de balance y un documento con la interpretación del reporte. Entonces, ustedes acá tienen voy a abrir esto. Tienen ahí ustedes a ver, vamos a ver. Alguien está rayando en la pantalla, por favor. Bien, entonces, ustedes tienen acá el documento. Es un proyecto de riego, ¿no? Que se les ha colocado acá con sus datos para que ustedes puedan incluirlo dentro del Abro. Entonces, acá ustedes tienen los datos del proyecto, la ubicación, ¿no? Dónde está ubicado, las coordenadas para que puedan incluirlo en el Abro, una altura, también les indica el nombre del proyecto. La información climática, ustedes tienen que extraerlo de lo que es el Abro web, ¿no? Pero yo voy a adjuntar también ese archivo CSV. En caso de que fallara la plataforma de Abro, entonces para que no tengan problema en este lado, ¿no? De poder incluir la información de clima, ¿no? Luego acá les dice, ¿no? El área regable, que recordarán es un dato que hay que incluir en el Abro. Y les dice, ¿no? En este caso, el sistema de riego actual no tiene eficiencias, en otras palabras, no existe. En la situación sin proyecto, por tanto, no hay que llenar datos, ¿ya? Eso también se les está ya indicando ahora. La fuente de agua es un río, simplemente, el río Sassari. Aquí están los datos de caudal de ese río, ¿no? Ustedes tienen que ingresar eso. Les permite, ¿no? En la parte de oferta, incluir cau- eh, datos en litros por segundo. Y la cédula de cultivos, acá está, ¿no? Aquí están los cultivos y las superficies, ¿dónde están? Número de hectáreas, ¿no? 15 hectáreas de papa, 42 de cebada, 10 de alfalfa. Ahí aquí les da un calendario agrícola propuesto, ¿no? Que ustedes lo pueden incluir para hacer el cálculo en Abro, ¿no? Luego les dice aquí propuesta técnica, ¿no? ¿Cómo es el sistema de riego? Es un sistema de riego por aspersión, por superficie. Acá les dice, ¿no? Alternativa. Alternativa uno, construir una obra de toma, de captación, galería filtrante y un tanque de regulación y canal abierto, tubería de PVC
y se distribuirá mediante cámaras de distribución. La alternativa 2, construir una galería filtrante, es similar, ¿no? Solamente que acá les dice, eh, va a haber un atajado, dice, un atajado de regulación con un volumen para regar por turnos basados en gestión de riego. Se conducirá mediante canales cerrados, tuberías, y se distribuirá mediante cámaras de distribución. Estimados colegas, esto es riego por superficie, 100%, ya riego por surcos. No es riego por aspersión. ¿Por qué? Porque no hay pendiente, no hay un desnivel acá que genere presión. Entonces, consideren riego por superficie y la alternativa número 2, ¿ya? Para poder considerar los datos. Y ahí les dice, ¿no? Calcular el área bajo riego óptimo sin proyecto, con proyecto y bueno, pues determinar el área incremental. Algo que me faltaba acá en el reporte que hemos visto de Abro era ver el área incremental, ¿no? Ahorita les lo voy a abrir de nuevo el área incremental. Pero esa es la tarea para que lo tengan claro, ¿no? Ahí está lo que se está proponiendo para esta unidad. El área incremental, a ver, déjenme revisar de estos anexos. Aquí está, ¿no? En esta opción donde dice balance, en esta parte del reporte. Les dice, ¿no? La superficie propuesta, la superficie calculada, demanda, pero nos iremos más acá abajo. Resumen del balance. Cultivos perennes. Superficie calculada, 42. Cultivos de invierno. Superficie calculada, 67. En otras palabras, acá lo que podrían tener como hectáreas incrementales puede llegar a ser 109.027, ¿no? Em, hectáreas totales, dice, ¿no? Y ahora, eso es lo real, ¿no? Ustedes solamente tienen 72 hectáreas, pero acá el Abro les dice pueden llegar hasta 109, ¿no? Entonces, ¿cuál le vamos a hacer caso? Obviamente, lo ideal es pues que la superficie calculada, si es mayor a la propuesta, nos quedamos simplemente con la propuesta, ¿no? Ahora, si la superficie calculada es menor a la propuesta, más bien nos vamos con la calculada. Porque esta calculada en realidad lo que les dice es la cantidad de hectáreas que pueden regar óptimamente con el agua que tienen disponible. Pero este es un caso ficticio. Acá les dice que ustedes han propuesto 11, pero pueden llegar hasta 42, ¿no? Pero supongamos que la comunidad no tiene mucho terreno, entonces por eso hemos puesto 11. Hubiéramos puesto más hectáreas, pero ya no hay más terreno, entonces esto ya es un poco ficticio, ¿no? Entonces va a haber acá un tema, ¿no? Y donde los consultores tratan de buscar más es en esto, ¿no? Aumentaremos la superficie, buscaremos, porque mientras más superficie que se pueda regar, el proyecto va a ser más beneficioso, ¿no? Y ahí es donde el agrónomo pues tiene bueno, no solo el agrónomo, ¿no? Sino el consultor que esté a cargo de hacer el área bajo riego óptimo, tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Determinar el área bajo riego óptimo que permita que el proyecto también sea viable, ¿no? Obviamente dentro de lo que es técnicamente responsable, ¿no? No nos vamos a ir al caso donde les decía, ¿no? En el caso de que acá vea yo campaña de verano y acá, digamos, vea, no sé, 200 hectáreas y en invierno y perennes apenas veo estas cantidades, ya me pongo a pensar ahí si el proyecto tiene sentido o no. Si es demasiada la campaña de verano, el proyecto no va a tener un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque la campaña de verano es con lluvia. Entonces el riego es complementario. Casi el riego no va a ser no va a tener una prioridad en la comunidad. Y eso va a hacer que el proyecto no sea, no incida, ¿no? Grandemente en el cambio que se quiere, ¿no? Entonces, eso es un tema, ¿no? Bien, bueno, colegas, eso era algo que les comentaba, ¿no? De las hectáreas incrementales, que también es bueno analizarlo, ¿no?
Eh, ya. Entonces, esa es la tarea y con esto vamos a terminar, estimados colegas. Hay también el tema del foro que está acá disponible. Es una pregunta que les he dejado para que ustedes puedan ahí ir aportando. Ya hay un colega que ya ha participado. La pregunta es cómo se relaciona la evapotranspiración con el requerimiento hídrico de los cultivos, ¿no? Explique la diferencia entre evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real y su importancia en la planificación del riego, ¿no? Entonces, tienen ustedes que comentar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que, qué opinión tienen, ¿no? Acerca de esta pregunta, ¿ok? Y la evaluación 2. Vamos a repetir, colegas, el mismo día y hora que la evaluación número 1, ¿ok? Eso para no tener ya complicación con que estemos decidiendo cada semana cuándo vamos a dar la evaluación, ¿no? La evaluación 2, entonces, la vamos a planificar, así como la evaluación 1, igual el día domingo, este domingo que viene, y lo vamos a realizar en el horario em, de 9 a 10, ¿no? De 9 a 10 de la noche, el domingo, ¿ok? Entonces, eso, colegas, para que vayan preveyendo su tiempo. No están ahora presentes, creo que varios colegas, ¿no? Había un problema, algunos no han podido dar la evaluación 1. Se puede realizar de otro proyecto, dice Pedro. Eh, en realidad, yo les estoy dando ese proyecto porque, para todos, porque quiero comparar cómo cada uno hace su balance de un mismo proyecto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque si yo les dijera ya hagan un proyecto a su elección, bueno, pueden hacerlo, ¿no? Pero yo sé que algunos tienen ya proyectos que ya han hecho y van a meter tal vez ahí, ¿no? Entonces, háganlo de ese proyecto que está ahí en la propuesta de la tarea, ¿ya? Es correr el abro y analizar el reporte, ¿no? ¿Ya? No les estoy pidiendo que hagan un documento muy extenso, ¿no? Es más un tema de poner en práctica lo que estamos viendo ahora, ¿ok? Eso, estimado Pedro. Eh, el día sábado vamos a hacer una práctica, ya les iba adelantando en la anterior clase. Vamos a hacer un estudio de infiltración. Vamos a medir humedad del suelo con equipo TDR y también vamos a eh, hacer una determinación de los parámetros del suelo, estimando la textura del suelo por el método del tacto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esas prácticas el día sábado, estimados colegas. Vamos a estar de 8:30 hasta mediodía aproximadamente haciendo la práctica. Eh, El coordinador me ha indicado que sí hay colegas que no tienen, digamos, tienen dificultad para venir porque están trabajando en otros lugares que están alejados. La práctica la vamos a hacer en Cayutaca, en la UPEA, ¿ok? Entonces, este sábado de 8:30 hasta mediodía aproximadamente, en Cayutaca vamos a realizar la práctica. Les voy a mandar por el grupo de WhatsApp los materiales que vamos a requerir. Yo voy a traer la mayor parte, ¿no? Los equipos y también varias cosas, ¿no? Pero sí les voy a pedir que tengan algunas planillas, ¿no? Entonces les voy a mandar eso. Los voy a subir a la plataforma, pero también les voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que lo tengan impreso para ese día, ¿no? Ok, ¿está bien, colegas? Entonces, con eso ya vamos a hacer una primera práctica. Se va a evaluar la práctica del sábado. Por razones de localización me es difícil participar. Dice, no, no, Norman. Sí, en realidad la práctica lo voy a considerar como un puntaje adicional en la materia, ¿ya? No, ustedes ahorita con las actividades que están haciendo en la plataforma van a tener ya el 100%, ¿no? El que presente todo como está planteado en la plataforma puede lograr el 100%. La práctica va a ser como una ayuda para aquellos que tengan también algunos puntajes bajos en algunas actividades. Yo les voy a considerar también la práctica
como una compensación, ¿ya? Pero no se preocupe, estimado Norman, ¿no? Lo que estamos proponiendo en la plataforma es el puntaje que se va a colocar, ¿no? Eso, estimado Ibar, igual lo mismo, ¿no? Concéntrense en cumplir las actividades de la plataforma. Hay dificultades en algunos casos, yo sé, pero también por el tema de que algunas personas se sacan tiempo y todo aquello para ir, se va a considerar también, ¿no? Vamos a grabar, ¿no? Las partes más importantes de la práctica, lo vamos a poner en una grabación y eso le voy a compartir al coordinador para que lo pueda subir, ¿no? A la plataforma igual. ¿Listo? Entonces, sí, se va a grabar las partes más esenciales de la práctica, ¿ok? No sé si hay más comentarios aparte, van a disculpar, nos hemos pasado de la hora, ¿no? Pero esos problemas técnicos me han dificultado, ¿no? Más bien, gracias por su comprensión. Bueno, voy a dejar de compartir. Bien, colegas, entonces les agradezco la atención prestada, el esfuerzo que han hecho por venir, por pasar clases en un día feriado, ¿no? Entonces, em, nos estaremos viendo entonces con los que puedan el día sábado y con los que por los motivos que han mencionado no puedan venir, entonces directamente el lunes, ¿no? Para la siguiente clase. Bueno, muchas gracias por su atención y que tengan un buen descanso.